Buenos días, mis estimados querubines de primero A. Hoy, miércoles 4 de noviembre de 2020, vamos a ver tres asignaturas que son español, matemáticas e inglés. En español vamos a utilizar las páginas 72 y 73. Primero, la fase 1, explorar los medios de comunicación. Las noticias se difunden por distintos medios: radio, televisión, periódicos y revistas impresos. Además, por medios electrónicos, por ejemplo, los sitios web y redes sociales, y en algunas comunidades las noticias llegan por otros medios. Pero ante tantas opciones, ¿cuál es la mejor forma de conocer las noticias? Existen diferentes maneras de informarse. Por ejemplo, para algunas noticias basta con saber solo generalidades, qué ocurrió y dónde. Pero en otras ocasiones resulta importante enterarse con detalle de los hechos, qué ocurrió, cómo, por qué, cuándo, a quién, y darle seguimiento a lo largo de varios días, para ver cómo evolucionan los hechos. Realicen en grupo lo siguiente: comenten el tipo de medio de comunicación al que recurren normalmente para enterarse de noticias. Bueno, esto va a ser individual. Tú me vas a anotar ahí qué medio de comunicación, a qué medio de comunicación recurres. Consideren las ventajas y desventajas de cada medio de comunicación cuando se tiene el propósito de dar seguimiento y analizar a profundidad una noticia. Organicen sus reflexiones en el siguiente cuadro y argumenten sus respuestas. Este cuadro lo vas a llenar con tu opinión personal. Por ejemplo, medio que utilizamos para informarnos: medios impresos. Me vas a escribir aquí las ventajas de los medios impresos y aquí las desventajas de los medios impresos. ¿Sí? La primera, te la doy, facilísima: contaminan. ¿Sí? Imagínense cuánto papel no se utiliza para los medios impresos. ¿Sí? Radio, tú me vas a escribir aquí las ventajas y aquí las desventajas. ¿Sí? Y desventajas me refiero de manera general, no simplemente al manejo también de la información. Por ejemplo, una desventaja del medio impreso, pues que no se pueden ver videos para analizar a detalle la noticia, también puede ser una desventaja, ¿no? Aparte de la que ya les mencioné, de la contaminación. Ahí me van a poner su opinión netamente personal. Televisión, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Redes sociales o por telefonía celular, ventajas y las desventajas aquí ya las traen. La información es muy escasa. Bueno, ahí también tengo mis dudas, ¿no? Internet u otros medios electrónicos. Otros medios: especificar el altavoz de mi comunidad, los vecinos nos informamos de lo que ocurre en los alrededores. Eso es una ventaja, ¿sí? Una desventaja del altavoz que utilizan en Quimixtlán, ¿cuál sería? Aquí la escriben. Recuerden que cada medio de comunicación tiene ventajas y desventajas dependiendo de qué se quiere saber. Una persona crítica toma la decisión de acudir a un medio u otro. Con su maestro consulten el recurso audiovisual. Tipos de fuentes de información noticiosa para que amplíen su conocimiento sobre este tema. Bueno, ahorita lo vamos a analizar. Lengua materna, español primer grado. Bloque 1. 4. Leer y comparar noticias en diversos medios. Tipos de fuentes de información noticiosa. Bienvenidos nuevamente a su programa Cocina de Autor. En su sección ¿Qué dijo? Nuestro tema de hoy es tipos de fuentes de información noticiosa. En esta ocasión, nuestros concursantes son notable periodista, editora, profesora y activista mexicana por los derechos de las mujeres durante la Revolución, directora del periódico
Vesper, publicado de 1901 a 1911. Juana Belén Gutiérrez. Premio Nobel de Literatura. Escritor y periodista colombiano, uno de los máximos exponentes del realismo mágico. Su trabajo periodístico es referencia obligada en la enseñanza de este oficio. Gabriel García Márquez. ¡Comencemos! ¿Qué debemos hacer para elegir una fuente de información noticiosa al investigar sobre un tema? A. Aplicar criterios de selección para hallar fuentes confiables. B. Tomar la primera información que se presente. C. Elegir los datos que llamen nuestra atención. Aplicar criterios de selección para hallar fuentes confiables. ¡Bien contestado! El primer punto del juego lo gana usted. Siguiente pregunta. La información sobre un mismo tema varía de acuerdo con A. Su disponibilidad. B. Su extensión. C. Su procedencia. Su procedencia. Esa respuesta es correcta. Cuando buscamos información, ¿a qué se debe que un mismo evento se presente en diversas formas? Se debe a que un mismo hecho puede tener distintas lecturas, de acuerdo con el punto de vista con que se aborde. ¡Así es! Veamos a continuación fragmentos de notas de diversas fuentes sobre una misma noticia, referente a la caza de elefantes. Ustedes tendrán que determinar el tipo de fuente en cada caso. En un hecho que ha desatado repudio mundial, la administración del presidente Trump ha autorizado la importación de marfil y trofeos de caza provenientes de elefantes cazados en África. Sabemos que los elefantes están en peligro de extinción porque cada vez hay menos. Dicen que matan unos 100 al día. Se trata de un noticiero televisivo. Sin lugar a duda, la respuesta es correcta. Fácil. Lo supe porque en ellos, además de informar, se suele persuadir o conmover al espectador. Además, los datos se presentan de manera resumida y general y no se citan las fuentes para lograr mayor velocidad en la transmisión de la información. Veamos ahora otro fragmento. ¿De qué tipo de nota se trata y por qué? Tienen 10 segundos. Es una nota de un sitio no especializado, con información miscelánea. Los argumentos son vagos y no presentan datos ni referencias precisas, pues no se ha hecho una investigación a fondo sobre el tema. Bien, bien por esa respuesta. Ahora observen detenidamente este texto y díganme qué tipo de nota es y por qué. Se trata de una nota periodística especializada. Presenta información precisa sobre el estado actual del tema, la cual está sustentada en el informe de una institución confiable. ¡Bien contestado! Ha sido un empate. Han ganado un viaje a Macondo. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, este recurso audiovisual amplía más la información, ¿no? Fase 2, analizar la calidad de la información. Preguntas clave, trabajen en grupo, lean la siguiente información. En ocasiones hay noticias que nos interesan especialmente,
permanecen durante un tiempo en los medios, estamos atentos y las consultamos con cierta regularidad, ¿no? Entonces vamos a leer todo este tema y sobre todo las preguntas clave. ¿Qué sucedió? ¿Quiénes están involucrados? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿O cómo ha sucedido? Esto lo vas a poner en tu libreta porque estas preguntas nos van a ayudar a analizar diferentes noticias a lo largo de esta secuencia, ¿no? Entonces, estas son las 5 preguntas clave que nunca te deben faltar. Noticia 1. A continuación encontrarán una noticia. Al leerla discuten en grupo qué tanto cumple con la información de las preguntas clave enunciada arriba. Por ejemplo, me van a responder ahí, ¿qué sucedió de esta noticia? Un vehículo explorador llamado Curiosidad. ¿Quiénes están involucrados? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿O cómo ha sucedido? ¿Sí? Esto es lo que van a tratar también de responder en su libreta, por favor. Y recuerden que el producto sería este cuadro en su libro, por favor, con las ventajas y las desventajas de estos medios de comunicación. Ahora nos pasamos a matemáticas. En matemáticas vamos a utilizar la página 67. En esta página, los productos que me van a mandar, bueno, el producto que me van a mandar es el de la actividad 5 y 6, donde tú vas a utilizar todo lo que ya aprendiste en la clase de ayer referente a las hipótesis y demás para hacer estas actividades. Trabaja individualmente esta actividad y la siguiente. Escribe un razonamiento, es decir, una hipótesis que tú creas para probar que los ángulos alternos internos 3 y 5 son iguales. Miren, este es el 3 y este es el 5. Les recuerdo que son alternos internos porque están dentro de las paralelas y en distinto lado de la transversal, ¿sí? Son 3 y 5. Y lo que tú me tienes que comprobar en este espacio es lo siguiente. Probar que los ángulos alternos internos 3 y 5 son iguales. ¿Sí? Es lo que tú tienes que comprobar en este espacio verde. Escribe un razonamiento para probar que los ángulos alternos externos 1 y 6 son iguales. El 1 es un ángulo externo porque está fuera de las dos paralelas y el 6 también está fuera, ¿sí? Entonces también es un ángulo externo. Y son alternos porque están en diferente lado de la transversal. Lo que tú tienes que escribir aquí es una teoría que me diga por qué el 1 y el 6 son iguales. Entonces, eso sería lo que tienes que enviar el día de hoy. Está un poquito complicado, pero pues no es imposible. Comparen sus razonamientos con los de otros en el grupo. Esto lo vamos a hacer en la clase. Analicen y comenten en grupo la siguiente información. Una manera de probar si dos ángulos son iguales es poniendo uno encima de otro para ver si coinciden. Otra manera es midiéndolos. En ambos casos hay imprecisiones y además solo se está probando la igualdad para ese par de ángulos en particular. Cuando haces razonamientos, aquí pone especial atención, cuando haces razonamientos como los que hiciste en esta sesión, pruebas la igualdad para cualquier medida de los ángulos. Observa que no fue necesario saber cuánto medían para probar que son iguales. Simplemente con el razonamiento que tú me escribas, te vas a dar cuenta del por qué son iguales, ¿sí? Ahora, utilicen el recurso audiovisual GeoGebra para que puedan trazar paralelas cortadas por una transversal y cómo medir ángulos mediante ese programa informático. A ver, vamos a verlo. Ay, no, este no es. Es este, GeoGebra. Me gustó el ejercicio de las líneas rectas y los ángulos. Oye, por cierto, ¿conoces un programa para computadora que se llama GeoGebra? Está instalado en la mía, pero no lo he usado. ¡Ábrelo! Ahí también podemos trabajar con líneas y ángulos. A ver. Para trazar líneas paralelas en el programa GeoGebra, comencemos por trazar una recta. Con el lado izquierdo del ratón de tu computadora, selecciona el icono correspondiente a recta. Ahora,
Dentro de la zona gráfica, haz clic con el botón izquierdo en algún punto. En pantalla aparece el punto cuya etiqueta es A. Si desplazas el cursor en cualquier dirección, verás que aparece una recta que se mueve al mismo tiempo que el cursor. La recta quedará determinada en el momento en que haces clic izquierdo en un segundo punto, que en pantalla veremos como B. A la recta la denominamos por F. Nuestro siguiente objetivo es trazar una recta paralela a la recta F. Selecciona en el menú el icono de la línea paralela. Colócate de nuevo sobre el área de gráficos y haz clic en cualquier punto, siempre y cuando esté fuera de la recta F. En la gráfica que aparece en la pantalla, llamaremos a este nuevo punto C. Por aquí pasará nuestra paralela. Finalmente, haz clic sobre la recta F. En ese momento, verás cómo se traza la recta paralela, a la cual llamaremos G. Ahora, probablemente quieras mover la recta F. Para ello, ve nuevamente al menú y donde está el icono de la flecha, selecciona el comando Elige y mueve. En la zona gráfica, selecciona algún punto, ya sea el A o el B de la recta F, y arrástralo. Verás cómo se mueve la recta, según el punto que hayas elegido y el lugar hacia donde lo muevas. También verás cómo se mueve la recta paralela G. Prueba con diferentes opciones, experimenta, juega y verás que con cada situación aprendes a usar mejor esta herramienta. Ahora vamos a mover la paralela. Selecciona el punto C de la recta G y arrástralo para ver cómo se acerca o se separa de la recta F. El siguiente paso es trazar la recta transversal que atravesará a las dos paralelas. Regresa al menú y elige nuevamente recta. En la zona gráfica, haz clic en el punto C. Verás que ahí aparece otra recta que se mueve hacia donde movemos el cursor. Una vez que has determinado qué inclinación quieres que tenga tu transversal, haz un segundo clic y se creará el punto D. Con esto, habrás completado el trazo de tu transversal. A esta nueva recta la identificaremos con la letra H. Así como moviste la recta F y la recta G, también puedes mover la recta H. Sigue el mismo proceso que utilizaste para mover las otras líneas. Selecciona Elige y mueve y arrastra el punto como desees. Ahora, vamos a conocer cómo podemos medir los ángulos que se forman en las intersecciones de las rectas que hemos trazado. En el menú, selecciona el comando correspondiente a punto. En el área gráfica, coloca el cursor sobre la recta G. Cuando la recta se sombree, haz clic para crear el punto E. Haz lo mismo para poner el punto F. Es cierto, ya tenemos una recta F, pero fíjate y verás que las rectas están representadas con minúsculas y los puntos con mayúsculas. Ahora, con el mismo procedimiento, crea sobre la recta transversal dos puntos más, el G y el H. Para medir los ángulos, primero selecciona el menú Ángulo. Si quieres conocer, por ejemplo, el ángulo que se formó entre los puntos E, C y G, selecciona en orden los puntos E, C y G. Observa que partimos de algún extremo hacia el vértice y luego hacia el otro extremo, sin separarnos del camino que forma las rectas. Una vez que seleccionaste los puntos, verás aparecer el ángulo marcado y su medida. Repite el proceso para conocer la magnitud de los demás ángulos. Oye, qué programa tan útil. Si aprendes a usarlo, te facilita muchos trabajos de geometría y dibujo. De todos modos, es importante que aprendamos a hacer los trazos a mano, para entender qué deseamos hacer en una computadora. También es igual de importante practicar. Solo así podremos hacer las tareas más rápido y mejor. Bien, quien puede instalarlo, pues estaría muy bien, ¿no? Ahí en su dispositivo. En el portal de Telesecundaria encontrarás una referencia a una página web sobre los ángulos y las relaciones que se forman entre ellos cuando una recta oblicua, por favor me buscan esta definición en su
en su diccionario y ahí la anotan, oblicua. Corta a dos rectas paralelas. Para terminar, esto es el producto que me van a enviar. Van a resolver este problema. Al cortarse dos paralelas por una transversal, se forma un ángulo que es 10 grados mayor que su adyacente. Haz un diagrama que ilustre esta situación. Numera los ángulos del 1 al 8 y calcula la medida de cada uno. Describe en tu cuaderno cómo calculaste cada medida. Espero su trabajo, por favor. Bueno, la foto de su trabajo. Ahora, no se les olvide mandármelo a mi WhatsApp personal. Nos vamos con inglés. En esta ocasión vamos a Introducing Yourself. Vamos a presentarte a ti mismo, ¿no? For example, hi, my name is Andrés. Hola, mi nombre es Andrés. En el inglés, cuando hacemos una pregunta, no se le ponen los dos signos de interrogación, simplemente se le pone el último, como observas en este ejemplo. And you, la palabra and es y, you, pues es tú. Y tú, yo te estoy preguntando, tú vas a responder, por ejemplo, hi, my name is Juanito Pérez, ¿ya? Ahora, cuando conoces a alguien, tienes que decir, nice to meet you. Que es gusto en conocerte. Por ejemplo, ya le dijiste, hi, my name is Andrés, y ya te dijo también su nombre, ¿no? Entonces le estrechas la mano y cuando ocurre ese momento es nice to meet you, gusto en conocerte, ¿sí? A lo que la otra persona debe responder likewise, igualmente, ¿sí? Te está diciendo que también le da gusto conocerte. Entonces, ¿cuál es la tarea de hoy? El homework. Enviar un audio apoyado por algún familiar tuyo en donde te presentes. Por ejemplo, Lupita Pérez, ¿no? Lupita Pérez se va a presentar con, no sé, con Felipe, por ejemplo. Hi, my name is Lupita Pérez. And you, la otra persona que va a ser tu familiar también debe contestar, hi, my name is tal, ¿no? Tú debes decir nice to meet you y la otra persona debe contestar likewise, que es igualmente. Sí, por favor. Ese sería el producto de inglés y sería todo por hoy, chicos.